Bueno, la próxima charla va a estar llevada a cabo por el Laboratorio de Lípidos y Estrés Oxidativo del INIBIP, Instituto de Investigaciones Bioquímicas acá de Bahía Blanca, por un gran equipo, ¿sí? Tenemos biólogas, bioquímicas, farmacéuticas, de todo. Todos también pertenecen al CONICET de Bahía Blanca, así que bueno, nos van a dar, seguimos con la línea de nutrición, que comemos los alimentos como amigos o enemigos de nuestro cerebro. Así que bueno, les agradezco a todo el laboratorio por formar parte de la Semana del Cerebro y por la charla que nos van a dar. Muchas gracias por venir. Un gran público. Sí, numeroso. Bueno, hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, les vamos a hablar un poco de cómo afectan los alimentos a nuestro sistema nervioso central. ¿Sí? Nosotros trabajamos en neurobiología de lípidos y estrés oxidativo, como bien dijo. Así que bueno, les voy a hacer yo una pequeña breve introducción más o menos de lo que son los componentes de nuestro sistema nervioso. Bueno, el cerebro, como saben, es uno de los órganos que en relación a su tamaño es el que más energía gasta, ¿sí? Entonces es muy importante, digamos, es muy importante tener en cuenta cómo afectan los alimentos a nuestros cerebros. Como popularmente se cree, no están solo formadas por neuronas, ¿sí? Nuestro sistema nervioso central y nuestro cerebro, si bien las neuronas son las que reciben los estímulos, generan los impulsos nerviosos y los transforman en información, en pensamientos, en movimientos, no son las únicas, ni mucho menos las que hacen todo el trabajo. ¿Sí? Si bien tenemos a las neuronas, que son, como les dije, las reinas, las estrellas, son unas niñas mimadas porque tienen un gran equipo de células y otros tipos celulares atrás que las ayudan a realizar un trabajo eficiente, ¿sí? Dentro de lo que son las otras células del sistema nervioso tenemos las mayoritarias, que son los astrocitos. Los astrocitos son unas células que tienen un sinnúmero de funciones dentro de lo que es el mantenimiento del sistema nervioso. Entre ellas alimentan a las neuronas, ¿sí? Les proveen los nutrientes, les limpian los desechos y también forman lo que es la llamada barrera hematoencefálica, ¿sí? Ellas son las que forman esta barrera con los vasos sanguíneos, las células de los vasos sanguíneos, y lo que hace esta barrera es una barrera prácticamente impermeable que no permite el paso de casi ninguna molécula, ¿sí? Pero ni tampoco de células. Entonces, los astrocitos son los principales encargados de mantener el microambiente cerebral, ¿sí? Y de controlar la composición del sistema nervioso. Después tenemos otras células, que son las de la microglía, que como bien les dije, como el cerebro está prácticamente aislado del resto del organismo, ellas son la principal barrera de defensa frente a cualquier agente nocivo, ¿sí? La microglía son las células inmunes del sistema nervioso y lo que hacen es precisamente proteger a las neuronas de cualquier agente externo que quiera tratar de dañarlas, ¿sí? Ya sea algún tóxico o algún, microorganismo, ¿sí? Hay otros números de células que también apoyan y ayudan a las neuronas, por ejemplo las células de Schwann o los oligodendrocitos que, por ejemplo, forman las llamadas vainas de mielina que abrazan a las prolongaciones neuronales y les permiten que las neuronas tengan una eficiente transmisión de la información, ¿sí? Así que como vemos, las neuronas no son las únicas que forman parte de este sistema nervioso, ni mucho menos las que hacen todo el trabajo. Entonces, teniendo en cuenta esta gran estructura del sistema nervioso tan compleja, ¿sí? Que está formada por todos estos tipos celulares, ¿cómo realmente afecta directamente o no los alimentos que consumimos a estas células? ¿Realmente las afectan? ¿No las afectan? ¿Qué alimentos llegan al sistema nervioso? ¿Y qué células son las que se ven afectadas? Eso es un poquito lo que van a contar mis compañeras, ¿sí? Para desentrañar un poco esta pregunta que nos hacemos. Bueno, seguramente escucharon la frase "somos lo que comemos". Está re de moda, todo el mundo la usa. Ahora, ¿qué relación tiene eso con nuestro sistema nervioso, con nuestro cerebro? Como dijo Ori, nosotros tenemos esa muralla protectora que no deja acceder al cerebro todas las sustancias que consumimos. Sustancias, hablo de fármacos, hablo también de nutrientes, y tampoco deja ingresar virus o bacterias, ¿sí? Entonces, en algún lugar leí que del 98% de los fármacos que consumimos, solo
el 98% de los fármacos que consumimos no llegan al cerebro. O sea que es todo un desafío para los que trabajan con medicina en enfermedades neurodegenerativas, digamos, diseñar este tipo de sustancias. Ahora, ¿qué pasa con los alimentos? Yo un poquito les voy a hablar de lo que son los antioxidantes naturales. Los antioxidantes naturales están presentes en frutas, en vegetales, en semillas. La gran mayoría de ellos, no llegan al cerebro. Entonces, esto de antioxidante, que es contrarrestar el estrés oxidativo celular, que se genera porque los radicales libres están produciéndose en grandes cantidades y el sistema de defensa del organismo contra esos radicales no puede compensar, ¿sí? Entonces, estos antioxidantes que harían el efecto de compensar ese estrés oxidativo, a nivel del sistema nervioso, a nivel de las neuronas, de los astrocitos, de la microglia, es a veces muy difícil que ocurra ese efecto porque las sustancias no llegan, ¿sí? Porque esa muralla protectora no las deja acceder. Los más populares de estos antioxidantes son los polifenoles, que están presentes en arándanos, en otras frutas, en semillas, ¿sí? Los polifenoles, en general, se ha estudiado que sí acceden a las neuronas y existen algunos estudios clínicos que han demostrado que, por ejemplo, polifenoles de té verde, de granada, tienen algún efecto sobre, contrarrestando el estrés oxidativo, sobre el aprendizaje y sobre la memoria en determinadas condiciones patológicas. En conclusión, es necesario muchos más estudios a nivel científico, a nivel clínico, para demostrar que los antioxidantes naturales protegen a nuestras neuronas o a las células de nuestro cerebro contra condiciones patológicas, como las que, por ejemplo, les va a hablar mi amiga. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Siguiendo un poco la línea de lo que hablaba Nati, yo les voy a hablar de la vitamina C, más conocida como ácido ascórbico también. Bien, esta vitamina es una vitamina hidrosoluble, es decir, soluble en agua, que nosotros no somos capaces de sintetizar en nuestro cuerpo. De hecho, casi todos los mamíferos la pueden sintetizar, menos los murciélagos de la fruta, el chanchito de la India, algunos primates y el ser humano, porque no tenemos la enzima necesaria. Bien, entonces tenemos que incorporarla de la dieta. Nosotros solemos asociarla directamente con la naranja, pero si ustedes miran la tablita que tienen a la derecha, hay frutas y verduras que son ampliamente consumidas, que tienen incluso el doble o aún más miligramos de esta vitamina en 100 gramos de producto. Entonces, si bien nosotros enseguida la asociamos con la naranja, podemos ver que en otros hay mucho más. Bien, pero vamos a lo que es esta charla y es la parte de las acciones en el cerebro. Primero, ¿la vitamina C llega al cerebro? Sí. ¿Cómo llega? No entra directamente, sino que tiene transportadores tanto en la barrera hematoencefálica como en las neuronas y los astrocitos en sí. Tiene transportadores que lo ingresan y de hecho el cerebro es uno de los órganos que más cantidad de vitamina C tiene en nuestro cuerpo humano, siendo las neuronas las que más utilizan. ¿Y por qué digo que estoy en concordancia con lo que les dijo recién Nati? Precisamente porque la principal función en el cerebro de la vitamina C es esta de ser antioxidante. Esto de contrarrestar a los radicales libres, contrarrestar este estrés oxidativo, pero también tiene otras funciones que no son tan conocidas y son la de crear nuevos vasos, ¿sí? La de modular la neurotransmisión y ser cofactor en la creación de la síntesis de neurotransmisores. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos un déficit de vitamina C, nos vamos a encontrar con un cerebro que puede llegar a tener muerte neuronal, estrés oxidativo, y esto es muy significativo tanto en las primeras etapas del desarrollo como en la adultez y en la vejez, ¿sí? Que son momentos en los que tenemos más estrés oxidativo precisamente porque se genera por el mismo metabolismo de las células, por las mismas funciones, por esas cosas. Entonces, bueno, en esos dos momentos son los momentos en los que más necesitamos de esta vitamina C y que el déficit nos va a llevar a un deterioro cognitivo muy importante. ¿Sí? Bueno, paso.
Bueno, yo les voy a hablar un poco de la cafeína. La cafeína, por su estructura química, se denomina xantina y se encuentra en forma natural en granos de cacao, de café, en hojas de té, yerba mate y como agregado en bebidas y alimentos, como bebidas energizantes, gaseosas o incluso en suplementos deportivos. La cafeína puede atravesar la barrera hematoencefálica y se considera que es un estimulante del sistema nervioso central. Esto se da porque actúa inhibiendo los receptores de adenosina en el cerebro. La adenosina lo que hace es producir somnolencia, por lo tanto los efectos del café van a ser contrapuestos a estos, es decir, disminuye la fatiga, aumenta el estado de alerta, de vigilia, aumenta la concentración, la memoria a corto plazo. Además tiene otros efectos como por ejemplo antioxidante, y esto lo convierte en podría ser, digamos, un neuroprotector porque protege contra el estrés oxidativo y la neuroinflamación. Lo que sucede es que eso va a depender de la fuente en donde se encuentra esa cafeína y de la dosis. Por lo tanto, es difícil de establecer según en qué producto se contiene si va a tener o no un rol neuroprotector. En personas que son sensibles a la cafeína puede producir alteraciones del sueño o incluso ansiedad, y en consumos excesivos puede producir dependencia, taquicardia y otros efectos. Sin embargo, el consumo moderado de la cafeína no supone un riesgo para la salud en personas sanas. Se considera que aproximadamente 400 miligramos por día de cafeína consumida a lo largo de todo el día no tendría un riesgo, y esto es lo que se contiene aproximadamente en 4 o 5 tazas de café. Pero bueno, en personas sanas entonces no constituye un riesgo para la salud. Y bueno, hay un grupo de trabajo en el instituto que ha descubierto que la cafeína podría tener un rol protector contra el Alzheimer en ensayos in vitro. Lo que ellos están buscando ahora es buscar sustancias similares a la cafeína que puedan servir como potenciales terapias a futuro contra la enfermedad del Alzheimer. Bueno, yo en contrapartida a mi compañera voy a estar hablando de infusiones que vamos a buscar cuando estamos un poco alterados, ansiosos, cuando no podemos dormir, es decir, cuando tenemos insomnio. Estas infusiones van a ser de plantas, como ven ahí, de valeriana, lavanda, pasiflora y melisa. Estas tienen un efecto ansiolítico, van a tener un efecto de calidad de sueño, es decir, que van a actuar o prolongando el sueño o aumentando, disminuyendo sería las veces que nos despertamos a la noche, ¿sí? Ahora, ¿cómo generan este efecto que nos genera sueño? Bueno, acá vemos 2 neuronas. Vamos a imaginar que las pelotitas rojas son los compuestos activos que tienen estas plantas, que bueno, son polifenoles, como ya dijo mi compañera, van a pasar la barrera hematoencefálica, entonces sabemos que van a llegar a estas neuronas. Estas pelotitas rojas se van a unir a un receptor que está en otras neuronas, que son los verdes que vemos allá, y van así generar este efecto. Este principio activo es muy similar a una molécula neurotransmisora que se llama GABA, que es un inhibidor del sistema nervioso central. Entonces, al parecerse a un inhibidor del sistema nervioso central, va a ir a su receptor y así va a inhibir. Este receptor va a tener funciones de equilibrio entre las funciones de excitación y de inhibición, dando así como resultado un equilibrio y una inhibición. La industria farmacéutica pudo aislar y llegó a purificar y a concentrar estos principios activos de estas plantas, y es así como hoy en día podemos ver en la farmacia que tenemos compuestos que nos ayudan a dormir, que no nos despiertan, que nos generan una costumbre, y bueno, es a través de estas plantas. Hola, yo les voy a hablar un poco sobre los ácidos grasos poliinsaturados. Ellos tienen este nombre porque en su estructura presentan
una o más dobles enlaces. Y dependiendo de la ubicación de este primer doble enlace, pueden clasificarse en dos grandes grupos, que son los omega 3 y los omega 6. Muchos de ellos se pueden formar en nuestro cuerpo, pero otros tantos son esenciales, es decir, se requiere la alimentación para poder obtenerlos. Entre sus principales funciones podemos encontrar la producción de energía, la formación de las membranas celulares y también la formación del sistema nervioso. Ahora bien, ¿dónde se encuentran unos y dónde se encuentran otros? Las principales fuentes de omega 3 son los vegetales, los pescados, las legumbres, mientras que las principales fuentes de omega 6 son los alimentos ultraprocesados como las hamburguesas, las salchichas, algunos aceites, ¿sí? Si bien les acabo de mencionar que todos ellos cumplen funciones muy importantes, también es vital saber que en la alimentación debe existir un equilibrio y no debemos de consumir en exceso omega 6, porque estos en exceso pueden generar daño tanto en nuestro cuerpo como en nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque estos omega 6 tienen la capacidad de atravesar esa barrera hematoencefálica, que le hablaban mis compañeras, y una vez que llegan al cerebro pueden producir sustancias nocivas, sustancias inflamatorias, que si se consume de forma reiterada en el tiempo estos omega 6, estas sustancias nocivas entonces pueden generar estrés oxidativo y procesos neurodegenerativos. Por el contrario, se ha determinado que los omega 3 ejercen todo el efecto contrario, es decir, son beneficiosos. Esto demuestra entonces que todas las grasas no son malas, ¿sí? Porque estos omega 3 tienen la capacidad de producir sustancias antiinflamatorias que pueden incluso contrarrestar los efectos nocivos causados por el omega 6. Para tener en cuenta, y como dato curioso, actualmente en nuestras dietas occidentales, con la gran cantidad de productos procesados que hay en el mercado, se estima que muchas personas están consumiendo 20 veces más omega 6 que omega 3. Sabiendo esta información, entonces es muy importante regular nuestra dieta y lo importante es balancearla y consumir más productos naturales, más pescados, más vegetales y disminuir entonces el consumo de omega 6. No eliminarlo, obviamente, porque no lo podemos hacer, pero sí disminuirlo. De esta forma, es decir, cuidando nuestra dieta, cuidando lo que comemos, podemos entonces ayudar a la salud de nuestro cerebro. Bueno, y como yo soy la más grande del grupo, las canas lo demuestran, va a venir un mensaje reflexivo que mientras las escuchaba a mi compañera de trabajo pensaba, tenemos que cambiar el título de la charla y tenemos que decir qué comemos y qué bebemos. Porque justamente lo que yo les voy a contar un poco es del alcohol, ¿sí? El alcohol es una droga psicoactiva que nosotros consumimos de manera social, ¿sí? Porque quien no se junta a tomar a comer un asadito, ¿sí? Y a tomar un vasito de vino, que eso no estaría tan mal, está bien. Pero cuando el alcohol se transforma en algo peligroso, cuando nos pasamos del consumo, porque como ustedes ven ahí, esa pila, el alcohol puede atravesar la barrera hematoencefálica, que ya definieron acá varias veces, o mencionaron acá varias veces, y es un depresor del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir? Justamente que deprime todas las actividades, ¿sí? Del sistema nervioso central. Cuanto más consumimos alcohol, más se deprime digamos, la actividad neuronal, y eso lleva a este estado de confusión que tenemos. Ahora estamos todos muy alertas, ¿por qué? Porque hay tolerancia cero, entonces pensamos un poco en qué pasa si manejamos después de consumir. No se puede hacer eso, pero digamos las consecuencias de un consumo, ¿sí? Masivo, ¿sí? O más de lo permitido, que es más de una copa por día, ¿sí? Y más que nada en la población joven, que hay un consumo muy masivo, es sumamente deleterio para nuestras neuronitas, ¿sí? Porque además, cuando el alcohol entra en nuestro organismo, además de llegar al cerebro como molécula en sí, como el etanol, ¿sí? Cuando el hígado lo metaboliza, también genera productos tóxicos que generan estrés oxidativo, y esto es lo que en definitiva también termina siendo o generando daño en las neuronas. Pero además de eso, tenemos la otra contrapartida. Hoy no solamente en las reuniones sociales y en las previas, ¿sí? Se consume alcohol, sino que también se consumen sustancias energizantes. ¿Qué tienen esas bebidas energizantes? Esas bebidas energizantes tienen cafeína, y acá hablamos ya de la cafeína, que es un estimulante del sistema nervioso central, y grandes cantidades de carbohidratos. Y como se dijo al principio, las neuronas son las niñas mimadas de nuestro
cerebro. Entonces, los carbohidratos, y en especial la glucosa, que es un azúcar muy simple, es el combustible preferido de las neuronas. Entonces, si yo mezclo energizantes con alcohol, lo que va a ocurrir es que voy a retrasar la percepción de cuánto alcohol estoy ingiriendo, ¿sí? Y esto me lleva a tener conductas de las que no estoy, o sea, de las que no son demasiado seguras, ¿sí? Como creer que puedo conducir y no puedo conducir, ¿sí? O tener otro tipo, ¿sí? de acciones, como por ejemplo tener sexo de una manera no segura, porque me parece que está todo bien. Y además, lo peor es que si yo sigo consumiendo energizantes, puedo consumir alcohol en mucha mayor cantidad, y llega un momento que el efecto estimulante del energizante se va y queda solo el efecto depresor del alcohol. Y en determinadas situaciones podemos encontrar, y lo hemos escuchado, que hay algunos comas alcohólicos cuando hay algunas fiestas, ¿sí? O que alguien quedó, digamos, que se muere de frío, que quedó afuera en la fiesta que está en la calle. ¿Por qué? Porque se produjo esto, porque hay un desbalance entre ese energizante que no me dejó darme cuenta cuánto alcohol había tomado. En la Organización Mundial de la Salud digamos, hay mucha preocupación por el consumo de los energizantes. El consumo de los energizantes debe ser supervisado en toda la población, pero aún más en la población joven. Bueno, y este mensaje para terminar es qué comemos, pero también miremos qué es lo que bebemos, porque todo de alguna manera impacta en nuestro cerebro. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas. Muy linda la charla, muy completa, y se abre el espacio de preguntas al público. Ahí una de las chicas estaba comentando respecto de los aceites y el desbalance entre omega 3 y omega 6. Y omega 6. Pero bueno, hay algunos aceites que digamos son buenos o son necesarios, ¿no?, para el cerebro. Sí, por supuesto, claro. De hecho, los aceites provenientes de planta, como el aceite de oliva, por ejemplo, es rico en omega 3. Por eso justamente siempre escuchamos que de aceite de oliva siempre es recomendable consumirlo. Por eso justamente. En cambio, otros aceites procesados, como los de maíz, por ejemplo, esos sí son más dañinos porque tienen grandes cantidades de omega 6, que son los que producen sustancias inflamatorias. Claro, eso se degradan con la temperatura también, ¿no es cierto? También, sí. Sí. Y esos aceites de girasol que vienen altos oleico, viste que es girasol alto oleico. Sí, lo he escuchado. Sí, ese, digamos, lo que tenés es un ácido graso que tiene una sola doble ligadura, entonces eso hace que no sea tan inoxidable, que no tenga tanto efecto cuando vos cocinás, ¿sí? Pero obviamente el consumo de aceite tiene que ser regulado, ¿sí? O sea, por eso no consumir demasiadas frituras, ¿sí? Pero sí, en el caso de hacer una fritura, el de alto oleico justamente es por eso, ¿sí? Porque ese ácido graso va a tener un menor daño en el proceso de cocción, si se quiere. Sí, también es importante lo de no reutilizar el aceite, que eso es muy común y no sé, es todo re caro, pero cuando uno calienta el aceite, lo que sucede precisamente es que se degradan principalmente los poliinsaturados, ¿sí? ¿Verdad? Porque son los ácidos grasos más susceptibles a la oxidación y precisamente a la degradación. Entonces, cuando uno reutiliza el aceite, en realidad la segunda vez que lo usa, ya perdió todos los ácidos grasos buenos, ¿sí? Y solo quedan los malos, como bien dijo mi compañero. Una consulta, estábamos hablando de las frutas y verduras. Las frutas contienen mucho azúcar también, y hablamos de mantener la glucosa estable. ¿Qué frutas o qué cantidad de frutas es lo adecuado, lo recomendable, lo sugerido? Con respecto a la vitamina C, con respecto a la vitamina C, las necesidades están cubiertas con un kiwi o 2 naranjas diarias. Entonces, digamos, nunca exceder, es como todo, hay un equilibrio. Sí, si bien tienen una alta cantidad de azúcar, si bien la vitamina C, al ser hidrosoluble, tampoco te va a causar un gran mal si consumís en exceso.
porque precisamente se degrada y va para orina. Entonces, cuando mucho, con un exceso, pero demasiado, puede llegar a tener alguna diarrea y demás. Pero ya con un kiwi y 2 naranjas estaría cubierto. Y de ahí, bueno. Con respecto a la glucosa de las frutas, de la fructosa, al ser alimentos que son naturales, digamos, no son procesados y tienen mucha fibra, entonces la absorción de esos azúcares es mucho más lenta y los que los van a consumir en verdad va a ser ese microbioma a nivel intestinal, no lo vamos a absorber nosotros, al contrario, vamos a ayudar a que ese microbioma con la fibra que viene incorporada con la fruta se ponga más fuerte. Distinto es si yo hago jugo de naranja o hago licuados, porque ahí estoy rompiendo y sacando toda esa fibra que trae, digamos. O sea que la fruta en verdad viene con el antídoto, o sea, trae glucosa, trae fructosa, pero trae fibra, entonces no puede ser absorbido ese azúcar. O sea que es totalmente seguro para comer. Distinto es si me como un paquete de galletitas, que ahí no tengo nada. Sí, también es importante, teniendo en cuenta el alto nivel de azúcar, que siempre uno suele comer la fruta después de comer. Y en realidad eso es lo que está mal, no comer la fruta, pero uno cuando ingiere una dieta calórica, ahí aumentan los niveles de glucosa en sangre, si yo encima como una fruta, ahí los disparo todavía más. ¿Sí? Entonces la fruta no es mala por esto que dijo Sofi, pero por ahí sí distribuirla a lo largo del día, preferiblemente en los momentos de snacks, ¿sí? A media mañana, a media tarde. ¿Sí? Y otra realidad es que yo me como 5 manzanas una tras otra. O sea, porque justamente como tiene la fibra, tengo saciedad y dejo de comer. Pero un paquete de galletitas me puedo comer uno tras otro. Exacto. Esa es la diferencia. Además, perdóname, ¿no? Dicen que la fruta, digamos, asociada a una fruta seca, por ejemplo, que es almendras, por ejemplo. Sí, una nuez, una almendra de buena calidad, eso hace que se distribuya mucho mejor el tema de la... Porque son productos naturales, no están... Claro, pero además como que disminuye el efecto metabólico que puede proporcionar una fruta así, uno come solamente fruta. Tienen distintas, porque una trae mucho más contenido de agua que la otra. Sí, también pero el tema las de más fibra y también, bueno, ácidos grasos buenos. De hecho, claro, un ácido graso bueno no te produce el efecto metabólico del subidón de glucosa. Claro, porque tarda más en absorberse, entonces, digamos, se dilata en el tiempo. Claro. Lo que hay que tratar de evitar son los picos de azúcar, ¿sí? Entonces, esto que decía Sofía, un paquete entero de galletitas me da un pico de azúcar, que por ahí 2 manzanas, si me las comía al hilo si pude, que en general nadie se come 2 manzanas, no te va a dar ese pico de azúcar por las fibras precisamente. Y además también los frutos secos son ricos en omega 3, también en ácidos grasos buenos, y nos aportan más como que de sensación de saciedad. Exacto. Eso tenemos que tener precaución en lo que le damos a nuestros hijos para que se lleven al recreo, ¿sí? Hay que cambiar. Es más fácil dar un paquete de galletitas, sí, pero ¿qué estamos educando? Sí, ¿Cómo estamos cuidando el microbioma intestinal? Muchos, por ejemplo, suelen para los snacks, ya que sale ese tema, muchos suelen darle, por ejemplo, creen que los cereales, estos que venden, son sanos. En realidad no, esos cereales tienen muchísimo azúcar. Los cereales no son malos, eso es un tabú que hay que decirlo y que se desplome. Los cereales no son nutritivos. Y lo digo porque muchas veces pensamos que dándole cereales a nuestros hijos le estamos dando algo sano, y no es así. Son una bomba de azúcar, entonces por eso para los snacks es mucho más recomendable frutas y frutos secos también. Por ejemplo, tengo un nene que de 3 años y le encantan los frutos secos, las almendras, las nueces le encantan. Pero hay que ofrecérselo. Hay que ofrecérselo, por supuesto. Sobre todo en los primeros años de vida es muy importante ofrecérselo para que el niño lo reconozca y lo vaya incorporando a su dieta. Allá atrás sí había otra pregunta. La de Berta. Sí. No, que a veces tenemos modas, sobre todo en Bahía Blanca, se da, en la oficina, en el trabajo, y de repente vinieron y dijeron, hay que consumir semilla de chía, lino, sésamo. ¿Está bien ponerle las ensaladas, ponerle un morrón, si ponerle relleno, algún omelette? ¿Está bien? Sí, sí, porque también forman parte de los frutos secos, está bien, sí, tienen ácidos grasos omega 3. Sí, también hay que tener en cuenta cuánto, si yo nunca comí y de repente me tomo un vaso lleno de chía, o sea, el metabolismo va a estar alterado porque, digamos, le estás dando un alimento nuevo que no conocía, digamos, voy a hacer, digamos, todo se empieza de a poquito.
Claro, ojo, también es muy importante lo que comemos y la cantidad de que comemos. No porque es buena puedo comer. No por decir que los frutos secos son buenos, me voy a comer 2 kilos de frutos secos al día. No, también porque está muy caro, no se puede, pero es la muy economía importante nos también cuida. regular las proporciones de lo que Claro, con comemos. respecto a eso, creo que 4 alimentos hay que comer, ¿no? No más. Recomiendan un puñado generalmente, sí. Para las tardes, por ejemplo, de merienda, un puñado de frutos secos es lo adecuado. Por eso digo, no nada más es la calidad de lo que comemos, sino también la cantidad. También un puñado de frutos secos es lo recomendable. A eso para una persona que una actividad física normal, o sea, una persona que tiene una actividad física mucho más elevada tendrá otras necesidades energéticas. Eso hay que, digamos, analizarlo caso a caso. Allá. Con respecto a los aceites, que no me quedó muy claro, el aceite de oliva, sí, el aceite de coco, son buenos, pero también dicen que uno pone en el horno un poco de aceite siempre para alguna comida y dicen que no se debe cocinar con eso, sino ponerse en ensaladas o ponerlo en ¿cierto eso? Claro, sí, es lo más adecuado para evitar la oxidación de estos aceites. La forma Entonces, como... ¿qué hacen? ¿Qué utilizan? En el horno. Sí, es lo que iba a decir justamente. Para cocinar realmente se recomienda que el aceite más saludable es el aceite de coco. Más saturado. No solemos usar aceite de coco para cocinar, pero es el más saludable. Sí, pero también está el factor bolsillo, es caro. Es cierto, lo de las dietéticas es caro. Sí, de vuelta. Manteca también, porque es saturada. La manteca para... Sí. Claro. Sí, yo quería hacer esa salvedad también, el tema de las mantecas, las margarinas. Había una época que estaba re de moda la margarina. La margarina Tiene trans. es pésimo porque precisamente es grasa, aceite hidrogenada. Y cuando uno le hidrogena de manera artificial, lo que genera son exactamente enlaces trans. Y eso lo que hace es quitarle el poder beneficioso que tienen los poliinsaturados, ¿sí? Porque estos dobles enlaces lo que le da a la molécula es una forma, digamos, más, no sé cómo explicarlo de manera fácil, pero una forma más, sí, más estable, podría decirse, ¿sí? Pero cuando uno tiene un ácido graso que tiene un enlace trans, prácticamente el poliinsaturado pasa a ser saturado, es como si fuera saturado. ¿Sí? Deja de tener las propiedades que tiene el poliinsaturado. Aparte se sabe que son cancerígenos. Sí, aparte, ¿no? Pero hablando desde... Por eso se sacaron, digamos, por eso ahora la margarina es mala palabra, simplemente por eso es cancerígena. En todo el etiquetado ahora dice no contiene grasas trans. Exactamente. Esas son las grasas trans. Margarina. Ya no leemos más todas esas cositas. No, ahora están los sellitos. Ahora están los sellos. Con respecto a lo que preguntó la señora, creo que hubo charlas de nutricionistas, yo no pude venir. Sofía, no sé si hay. No, estuvo hace un ratito, bioquímica, pero digamos, habló de nutrición. Pero bueno, justamente como bien dijeron allá, hay modas. ¿Sí? Y hay dietas que están de moda y justamente una de las dietas que los cardiólogos aconsejan y que los neurólogos también aconsejan es la dieta mediterránea, que obviamente tiene que estar acompañada de un buen clima, donde lo que se come es pescado, ¿sí? Aceite de oliva, aceitunas, ¿sí? Un poquito de vino tinto, ¿sí? Y muchos frutos secos. Básicamente esa es de una parte de Europa que vive, digamos, un clima muy particular, que no se cocina tanto, sino que básicamente se come todo bastante fresco. Es una dieta saludable. Sí, pero no conveniente para el frío de acá. Claro, tal cual, por eso hice esa salvedad, porque por ahí se pone de moda dietas que nosotros no las podemos, digamos, incorporar por la realidad climática que tenemos. Por eso yo les contaba que por ahí más que una dieta, tratar de ir a un hábito antiinflamatorio que es la comida real, ¿no? Como tratar de y la variedad va a generar diversidad en nuestra microbiota, porque si hacemos dietas restrictivas de una sola, la keto, puede servir de terapéutica o de tratamiento durante pero para tiempo, casos específicos, pero no para siempre, no para todos. Si no le damos de comer a un solo grupo de bichitos de nuestro intestino. Allá esa pregunta. Sí, las semillas así tal cual se consumen, no, digamos, la capa que tiene la semilla
y deja, digamos, el organismo la puede desarmar para poder absorber. Es fibra. Claro, si no la elimina. Sigue de largo. La elimina. O sea, si consumida no necesita ningún tratamiento. No. Una chía, una... No. Eso tiene que ver con, claro. No ponerse un kilo de chía. Pero porque he escuchado de que hay que activarla y hay que ponerla. Se recomienda hidratarla para eliminar los antinutrientes que tiene, pero también tiene que ver con la cantidad, con el consumo. Sí, si yo tengo un sobrecito de chía y lo polvoreo en una ensalada, está perfecto, no tengo que hacerle nada a esa chía antes de comerla. Pero perdón, algunos dicen que hay que machacarlas en el... Por eso también hay cápsulas de chía, porque tienen en esas cápsulas de chía que uno come los principios de la chía sin la fibra de la chía, y es justamente estos omega 3, que además de tener propiedades antiinflamatorias son anticolesterolémicos. Entonces también es una manera natural de ayudar a regular los niveles de colesterol. O sea que en personas hipercolesterolémicas también se dan las cápsulas de chía, que es todo lo que tiene la chía dentro, menos toda esa parte de la fibra. Hay veces que la chía se da como efecto laxante, para tener un efecto laxante, entonces justamente lo que se busca es que siga de largo y no que se absorban los nutrientes. Por eso depende el uso que se le quiera dar, el tratamiento que se le dé a la semilla. De todos modos, bueno, como esta es una charla general, Sí. lo que hay que tener El en mensaje. cuenta, el mensaje que hay que tener en cuenta es que cuando uno necesita, ¿sí? una dieta balanceada, porque decide hacer una dieta balanceada o porque tiene algún problema de salud, siempre tiene que ir acompañado de supervisión médica y de un nutricionista, ¿sí? Que sepa cuáles son las necesidades específicas de esa persona, ¿sí? De esa persona, de acuerdo a cómo está ese organismo o con la situación por la que está pasando ese organismo, ¿sí? Bueno, sí. ¿Qué pasa con las legumbres en relación a la inflamación intestinal? Claro, ese es el tema. Todo es muy bueno mientras que el cuerpo lo tolere, ¿sí? El tema de las legumbres, de vuelta, es mucha fibra. Si el cuerpo no está acostumbrado a esa cantidad de fibra, obviamente genera inflamación a nivel intestinal. Entonces ahí está el problema. Uno siempre tiene que buscar lo que le calza mejor a cada uno. Si hay gente que la tolera re bien y gente que no. Lo mismo con el síndrome de colon irritable y todas esas cosas. Por eso hoy en día cada vez se habla más de una medicina de precisión, pero también una dieta de precisión. Estaría bueno, digamos, empezar a incorporarla un poco más, porque cada persona es diferente, ¿sí? a una edad determinada, en un momento determinado de su vida, que están pasando ciertas cosas en relación al ambiente en el que está. Bien, y a medida que pasan los años, cada vez menos. O al revés. O al revés. Al principio no las pueden ni comer y después las va tolerando mejor. Bueno, chicas, les agradecemos. Gracias. Por la charla. Los ratillitos vacíos están limpios.